es importante que usted tenga esta verdad general. ¿Para qué? Para que usted esté consciente de ella y cuando el Señor le vaya a ministrar liberación o le vaya a tratar esa área, usted ya sepa qué es lo que el Señor está tratando de decir, qué es lo que el Señor quiere tratar con su vida, ¿verdad? Voy a empezar este tema que se llama herencia de maldad. Eso fue lo que le puse, ese es el título, herencia de maldad. Hermanos, si quiero empezar leyendo Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro 1:18, y yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Entonces, mire, hemos estado aprendiendo con Ginette los sábados, viene Ginette y hacemos un discipulado. Y hemos estado aprendiendo sobre el Evangelio. Y entonces yo le explicaba esto a Ginette y le decía, es que son tantos beneficios que el Evangelio ha hecho por nosotros que nos podríamos estudiar todos los beneficios y duraríamos toda la vida y no acabaríamos. Entonces aquí vemos uno de los beneficios más que el Evangelio trae a la vida. ¿Qué es el Evangelio? Cuando Cristo muere en esa cruz. Todo lo que Cristo hizo cuando murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Y cuando nosotros damos nuestra vida a Cristo y creemos por fe en Jesucristo, vienen muchos beneficios de los cuales nos vamos apropiando a medida, como hablaba en la charla pasada, a medida que vamos caminando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una de las, cuál es uno de los propósitos o de lo importante que debe tener en mente el cristiano? Que usted cada vez más debe apoderarse de esos beneficios porque ya están ahí para usted. Ya Cristo lo conquistó para nosotros. Y entonces a veces no los tenemos porque ignoramos muchas cosas que Cristo hizo ya por nosotros. Entonces, mira, una de las cosas que leímos es que dice que Él pagó un rescate para salvarnos de algo, de tantas cosas que nos salvó, ¿verdad? Del infierno, de las ataduras, de los pecados del pasado, de la esclavitud, etcétera, pero de la enfermedad. Pero mire lo que dice aquí, aquí menciona algo específico que muchas veces no tenemos en cuenta y es de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Entonces aquí quiero hablar de algo muy importante y usted yo sé que ya sabe por dónde va la cosa con el título, ¿verdad? Hay una herencia de maldad o una herencia de bendición que todas las personas recibimos dependiendo de lo que nuestros antepasados hicieron. Muchas veces esa bendición o esa herencia de maldad está operando en la vida de las personas sin que la persona entienda que está operando. Entonces, ¿qué es esa herencia para que usted me pueda comprender? Es como un patrón, un molde en ciertas áreas de la vida que empiezan a impulsar a la persona y que empiezan a marcar tendencias en la persona parecidas a lo que sus antepasados vivieron, ¿sí? Por eso es que todos conocemos eso y lo repetimos miles de veces. Cuando usted va al doctor, ¿verdad? Le preguntan. Cuando yo estaba embarazada de mi bebé bueno, las otras también, yo sé que las que han estado embarazadas saben que le preguntan a uno de todo de su familia. ¿Hay alguien en su familia que tuvo problemas mentales? ¿Hay alguien en su familia que intentó suicidarse? ¿Hay alguien de su familia que tiene diabetes? ¿Hay alguien de su familia que tiene deformidades, que nació con alguna deformidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Le preguntan a uno todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es conocido científicamente que hay una herencia en los genes que se transmite de una generación en generación.
Pero hay algo, mire, algo bien tremendo que ha descubierto, y esto está, o sea, la ciencia médica lo ha aprobado, hermanos, no es algo que decimos los cristianos, no, la ciencia médica lo ha aprobado, que ellos lo explican de esta manera, yo se lo voy a explicar en mis palabras, como yo lo entendí, ¿verdad? De que no solo en estos genes vienen las enfermedades y las cosas que nos impactan físicamente, sino que ellos han descubierto que también empiezan a traer tendencias de comportamiento, ¿sí? Tendencias de emocionales, o sea, que no afectan lo físico nada más, sino el comportamiento, los hábitos, el área emocional, sentimental de las personas. Algo que ellos no pueden entender, ellos no entienden en sí cómo es, el caso es que se han descubierto que así es. Y fíjese que hace como un año estábamos viendo como una serie de un muchachito que estaba acusado de que había matado a otro niño, ¿verdad? Y ahí fue que yo me empecé a enterar de esta parte. Y entonces, para no hacer la historia larga, iban a llevar el niño a juicio y los papás estaban bien preocupados. Y el papá estaba ocultando algo que no le había dicho a nadie, que su papá estaba pagando cadena perpetua por haber asesinado a varias personas. Entonces, la parte interesante que les quiero contar que a mí me impactó es que lo llevaron a él por orden de la corte a una psiquiatra para que determinara si el niño traía un gen que le dicen, amor, ¿cómo es que le dicen a ese gen? El gen asesino, algo así, un gen asesino. Entonces ahí me di cuenta que esto no es cosa de la serie esta, es una realidad. O sea, hay gente que hereda ese gen asesino de sus antepasados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el abuelo fue un asesinó a alguien, es muy probable que el hijo o el nieto también caigan lo mismo. Entonces, eso es algo que médicamente, hermanos, no es algo que yo dije, no, usted métase al internet a ver. Es algo que está comprobado. O sea, ellos en sí no saben cómo se transfiere, pues obviamente dicen que por la genética y eso, pero no saben cómo se transfiere el asunto emocional y del alma de las personas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí Cristo está diciendo que Él nos rescató de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, que fue una vida vacía. Entonces, mire, yo he tenido la oportunidad, como ya les dije anteriormente, de escuchar testimonios, hablar con gente, orar por gente, y he notado esto para que usted entienda qué es lo que yo le estoy queriendo hablar, que hay una herencia que nosotros cargamos, ya sea de bendición, como por ejemplo le voy a leer este pasaje para que usted entienda, nada más escúcheme para que podamos avanzar rápido, ¿verdad? Dice en Salmo 106:30, dice, entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Finés, ustedes ya no quiero entrar en esta historia, el caso es que a Dios le agradó que Finés parara una plaga al eliminar unos que estaban haciendo pecado sexual, ¿no? Usted luego lea la historia para que no nos metamos en eso. El caso es que esa acción de Finés le agradó tanto a Dios que está puesto en los salmos de que ese juicio que él hizo y detuvo la plaga y Dios se lo contó por justicia. O sea, Dios dijo, me gusta esto que hizo, se lo cuento por justicia y dice que de generación en generación para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que hizo alguien, en este caso Finés, va a tener un impacto en todos los que vengan después de él. Sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos, para que me entiendan, ¿verdad? O sea, algo que hizo una persona tiene un impacto que no tiene que ver con algo material, tiene que ver con una fuerza. Y se lo digo así para que usted me entienda, de bendición.
La bendición, en este caso, lanzada por Dios, de generación en generación, yo voy a valer esto. ¿Qué quiere decir eso? Que de generación en generación el favor de Dios iba a estar sobre su generación. Y como por ejemplo, usted ha escuchado ese pasaje de Lucas 1:50 que dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esa es una promesa de Dios. Por eso cuando estaba hablando el pastor de que si usted hace algo ahorita, sus generaciones van a ser bendecidas, porque la Biblia estipula en muchos pasajes, hermanos, de que la bendición que Dios decreta sobre alguien lo persiguen a sus generaciones. Y en este caso es excelente, es bueno. Oye, en este caso nosotros, uy, no, gloria a Dios. Pero la cosa es, hermanos, que nosotros venimos de familias que no tenían temor a Dios, que hicieron lo contrario. Familias que en vez de heredar algo de bendición, hay familias que también en la Biblia está estipulado que el mismo Señor ha traído juicio sobre sus generaciones. Usted incluso escuchó, ¿verdad?, el pasaje de David, que es un pasaje que, uy, yo cada vez que lo leo de verdad que se me revuelven literal las entrañas, cuando el Señor, por medio del profeta, declara la maldición sobre la casa de David. Oye, le dice, nunca se apartará de tu casa la espada. Oye, hasta te digo que hasta me simbra por dentro. Y miren todo lo que pasó en las generaciones de David y sus hijos, que muchos o sea, no tenían ni culpa, ¿sí? Porque a veces uno, ese es el pensar de uno, bueno, pero ¿y yo qué culpa? Sí, ¿verdad? Pero así opera la vida, es un principio de vida. Mire lo que pasa. Le voy a leer otro pasaje. En Eclesiastés dice así, escuche, las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Entonces, escuche, aunque las generaciones van y vienen, ¿qué quiere decir? La gente se muere. No somos eternos en esta tierra, se mueren, ¿verdad? Digamos, Pepita y Pepito se casaron y un día se van a morir. Aunque esa generación ya no está, las cosas que pasaron en la tierra, se decretaron en la tierra, los malos espíritus que habitan en la tierra, las fuerzas de maldad que están en la tierra o las fuerzas de bendición que están en la tierra permanecen. ¿Sí me está comprendiendo esa parte? Entonces, por eso es que usted ha escuchado ese pasaje tan conocido que en Números 14:18, ¿verdad? Todos ya lo conocemos, pero lo voy a volver a leer. Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, como yo le decía en la charla pasada, hay mucha gente que dice, no, pero eso ya en Cristo no, las maldiciones generacionales, eso ya en Cristo no nos llegan a nosotros, ¿verdad? Pero si fuese así, ¿por qué cuando vamos al doctor nos preguntan? Uno más diría, ah, no, pues yo estoy en Cristo, ah, no, pues ya no te pega nada, ¿verdad? No es lógico. Y también, mire, le voy a decir algo, y aquí ya vamos a entrar en algo un poquito más personal. Y yo sé que usted lo ha vivido o ha conocido gente. Yo tuve la oportunidad de hablar con una muchacha hace muchos años, yo todavía era muy joven en el Evangelio. Y entonces resulta que ella me contaba que ella desde que era niñita, ella siempre encontró que de alguna manera ella estaba muy, hay niños chiquitos, no quiero hablar cosas, pero estaba muy, muy sexualizada. Ella decía que desde que tenía corta edad, ella empezó a hacer cosas que para su edad no eran apropiadas y que ella tenía una inclinación muy fuerte para hacer cosas sexualmente hablando. Y entonces por eso ella, desde que estaba muy niña, ella veía una inclinación. Y entonces su mamá la tuvo a ella cuando ella tuvo como 15 años, ¿verdad? Y su mamá, pues la tuvo con una persona, luego andaba con uno, con otro y así, ¿verdad? Sus cosas, sus relaciones no funcionaban. Entonces ella me decía, yo no sé, es como una fuerza
Dice, donde yo voy, así sea que vaya al jardín infantil iba o iba a una fiesta, algo, siempre yo terminaba enredada con algún niñito. No sé si usted me está comprendiendo lo que le quiero decir. O sea, había siempre como que todas las situaciones siempre se daban para orillarla a ella a meterse en cosas sexualmente explícitas, aunque ella era muy chiquita. Y obviamente cuando hablamos de todo esto, ella me contó que cayó pues en pecados muy fuertes y todo eso, pero ella me decía, yo no entiendo por qué desde que yo soy niña, aunque yo no tenía una conciencia de nada, es como que todo el tiempo eso me estaba persiguiendo. Todo el tiempo eso en mí estaba. Y entonces resulta que ahora que ya es adulta, hace como 2 años, volví a verla rápidamente y me di cuenta que igual, que tiene un hijo, igual la misma historia que la mamá, es impresionante. La mamá siempre se conseguía hombres golpeadores que la golpeaban, que la maltrataban, y ella igual, con hombres golpeadores. Y entonces yo decía, no, pero es que esto es algo impresionante. Y hay personas, hermanos, que han dado su testimonio, que han hablado, etcétera, que aún estando en Cristo, luchan con tendencias, luchan con tendencias. Hay personas que de pronto, sin saber, sus generaciones han sido entregadas a pactos con entidades, con espíritus de maldad que los han escogido como sacerdotes o sacerdotisas o algún tipo de rango en algún tipo de actividad, porque es que son muchísimos, ¿verdad? De brujería, de hechicería, de tantas cosas. Entonces, cuentan aquellos que han salido de la brujería, de la hechicería, algunos cuentan que dicen, no, es que mi mamá estaba en eso. Y cuando mi abuelita se iba a morir, me decía, no, es que tú eres mi heredera. Y apenas la abuelita se murió, todo eso que cargaba la abuela se le pasó a la nieta, ¿verdad? Y entonces, hermanos, hay otros que que desde que son chiquitos tienen una tendencia a ser dicen por ahí triquiñuelas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que son mentirosos, que andan por ahí viendo cómo estafar la gente, son manipuladores, ¿verdad? Están viendo cómo sacar provecho de todos. Y si tú te fijas, sus tíos son así, su papá es así, su abuelito es así, ¿verdad? Y vienen todos como de este tipo de personas. Otros que vienen de familias que son divorciadas, ¿verdad? O, bueno, voy a contar el caso de mi esposo y esto luego, esto nadie se va a enterar, ¿verdad? Pero él lo ha contado acá, de que cuando él estaba chiquito, su papá se lo llevó y ya nunca volvió a ver a su mamá, ¿verdad? Y, o sea, él creció sin su mamá. Bueno, entonces luego, después que se encuentra con su mamá y todo eso, él averigua y la mamá le dice, ay, fíjate que a mi mamá le pasó algo similar. Ella se la llevaron, ya no me recuerdo si vivió fue con el papá o con la mamá, amor. ¿Con quién vivió? Bueno, con uno de los dos. El caso es que se lo llevaron y vivió con, ya sea con el papá y la mamá. Pero resulta que Oscar, cuando no tenía a Cristo, él tenía una novia y entonces su novia quedó embarazada y tiene una hija. Ustedes saben que él tiene una hija en México, ¿verdad? Y entonces resulta que esa hija también, hermanos, Oscar la encontró hace como 3 años, porque la muchacha también se la llevó y Oscar nunca más la volvió a ver. Entonces, fíjese, la abuela de ella le pasa eso, a Oscar le pasa eso con su propia mamá, y luego ahora la hija que tiene él le pasa eso. ¿Casualidad? Usted dígame. O sea, por más que, yo sé que hay gente que no cree en esto, pero yo digo, o sea, por más de que queramos ignorar ¿cómo se diga? Como las cosas que están pasando, ¿no? Los hechos, por más que lo queramos ignorar y decir, no, fue casualidad y todo o sea, por más de que uno piense en eso, es tanta casualidad, Dios mío. Y entonces, si usted piensa, la gente que se divorció, por ejemplo, ¿no? Sus papás también se divorciaron y los papás de sus papás se divorciaron. Y así todo el mundo se ha divorciado, ¿sí?
Luego, otra cosa, los problemas mentales, ¿no? Aquellos que sufrieron de depresión, ¿sí? Que sus papás sufrieron de depresión médica, luego su abuela, y luego su tatarabuela, y todos tienen esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Porque no vamos a hacer esto muy largo, de que el Señor dice en ese pasaje que leímos que Él visita la maldad, o sea, de los padres a los hijos, o sea que la maldad, hermanos, tiene una consecuencia. Y esas consecuencias no solo afectan a la persona que las hace, sino que esas consecuencias corren por medio de los genes, se puede decir, ¿verdad? Corren y son consecuencias espirituales, tendencias que empezamos a tener en nuestra vida. Tiene una tendencia al ocultismo, pero desde que está niña. No, de repente veía cosas y no sé por qué, ¿verdad? La otra no, tiene una tendencia a ser sensual, ¿no? Andar con una persona. El otro no, tiene tendencia hay unos que tienen hasta cosas buenas, ¿verdad? Que son empresarios, vendedores, y así como eran sus antepasados, él también monta negocio en donde sea. Así como hay buenas cosas, también hay malas cosas. Y entonces quiero leer Éxodo 17:14 para abundar más en esto. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Escuchen lo que pasa. Jehová declaró guerra a Amalek de generación en generación. ¿Qué significa? No solo fue Amalek, sino que todos los que llevaban los genes de Amalek, se puede decir que cayeron bajo esa maldición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también? A veces cargamos con situaciones de que son maldiciones de pobreza, que son maldiciones de que todo se nos cierra, de que no prosperamos, de que hay áreas de nuestra vida que sí florecen, pero hay otras que no podemos salir adelante. Luego vemos que tomamos decisiones tontas, aunque vemos que otros de nuestra familia la tomaron, terminamos tomando las mismas decisiones tontas. Luego vemos que hay familia, hay generaciones que han sido entregadas a malos espíritus. ¿Qué quiere decir eso? Que hay espíritus que esclavizan a la gente. Y el abuelo fue borracho, el muchacho es borracho, el hijo del muchacho es chiquitico y ya está borracho, o fuman, o drogadictos, o en toda la familia se ve un patrón, ¿sí? ¿Un patrón de qué? De abuso de sustancias, ya sea de que hay esclavitud en abuso de sustancias, ya sea unos de una cosa, otros de otro, hasta la mamá ya está abusando de los antidepresivos, ¿no? Para que me entiendan, abuso de sustancias, otros de pronto de orgullo, ¿sí? Todos en la familia son orgullosos y por eso no se hablan, llevan años y no se hablan unos con otros, no, cosas así. Otros tienen en la familia miseria, medio están tratando de salir adelante y cuando ellos van a salir adelante caen en bancarrota y lo pierden todo. Sí, cosas, situaciones similares. Entonces, mire lo que está pasando aquí. Dios, hermanos, decreta algo, da una bendición para aquellos que le temen, para aquellos que siguen, pero también cuando hacemos cosas o nuestras generaciones hicieron cosas que marcaron una determinación de Dios, ¿sí? Que ya sea que Dios los entregó a un espíritu, o Dios dice la Biblia que como no le dieron honra, dice que Él los entregó a una mente reprobada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? No es que Dios te hace mal, sino que Dios dice, está bien, hazlo y entrega, ¿sí? O sea, deja que la generación camine como ellos quieran, pero eso es lo lindo de Cristo, hermanos, de que en Cristo nosotros hemos sido redimidos. Ese fue el pasaje que leímos.
esa maldición de maldad. Él se hizo maldición, porque decía la Biblia, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Y usted, yo sé que a veces se ha preguntado, ¿por qué Cristo fue colgado en una cruz? ¿Por qué no lo mataron a pedradas? ¿O por qué esto no lo mataron con una espada y lo decapitaron? ¿Por qué tenía que ser una cruz? Porque era una maldición ya decretada por Dios. Escúcheme, en la ley era una maldición decretada por Dios. Maldito todo aquel que muera en un madero. O sea que dice la Biblia que Él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser redimidos de la maldición. ¿Qué quiere decir? La maldición de nosotros cayó sobre Él. Y así todo aquel que cree en Jesucristo y sigue a Cristo con su corazón, tiene acceso a que Él tomó el lugar de la maldición que sea que lleva encima. Y en Cristo podemos romper esas maldiciones porque Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos, para romper esa maldición. Del aplauso a Él, hermanos. Él es, hermanos, ¿ustedes por qué creen que yo le he dado toda mi vida a Cristo? Porque es que lo que mi Señor ha hecho por nosotros, hermanos, no hay como Él. Él ha sido tan bueno, hermanos, tan bueno. Y entonces mire lo que pasa. A veces nosotros nos quejamos, ¿verdad? Y decimos, no, pero yo qué culpa tengo y todo. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que el Señor vino para darnos la oportunidad a nosotros de decidir. Sí, nosotros decidimos si queremos cambiar nuestra historia. Sí, hay heridas muy profundas que tú viviste en la niñez y tal vez dicen, no, es que mi mamá fue muy cruel conmigo, mi mamá me golpeaba, mi mamá fue violenta, mi mamá me abandonó, mi mamá, pero fíjate qué pasó en la vida de tu mamá cuando tu mamá era chiquita, o en la vida de tu papá, o qué pasó en la vida de sus papás. Y si tú no te das cuenta, eso es una cadena que va y va y va. La infidelidad, eso es una cadena que va y va. Es como que esa generación fue entregada, pero entonces el Señor, hermanos, hace algo tan hermoso en esa cruz. Nos da una nueva vida para que nosotros podamos empezar una generación nueva donde esas cadenas se rompan. Pero nosotros nos tenemos que apropiar de eso. Nosotros tenemos que venir y deshacer toda herencia de maldad. Voy a leerles otro pasaje que está en Jeremías 16:19. Ese está en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Señor, tú eres mi fuerza y fortaleza, mi refugio en el día de aflicción. Las naciones del mundo entero vendrán a ti y te dirán: nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable porque rendían culto a ídolos inútiles. Levante la mano si usted viene de una generación, madre, padre, abuelo, etcétera, hacia atrás, que tuvo ídolos. Bueno, yo me incluyo, pero entonces mire lo que dice: le han dejado una herencia despreciable porque rendían culto a los ídolos. Y es tremendo en Jeremías porque, escuche, esta es una profecía que está dando para el futuro, porque dice todas las naciones del mundo. O sea, no está diciendo los judíos, ¿sí me explicó? El pueblo de Israel, no. Todas las naciones del mundo entero vendrán y te dirán: nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable porque rendían culto a ídolos inútiles. ¿Sí? ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Sí, hay gente que viene de familias que hacía yoga o nueva era y todo eso es lo mismo. Sí, que tiene otras creencias budistas, lo que sea. Todo eso es una idolatría. Cuando venimos de familias que no tenían temor a Dios y no tenían a Dios como autoridad, sino que creían en otra cosa, adoraban otra cosa, veneraban otra cosa, o hay incluso unos que hasta se levantaron y maldijeron a Dios, hermanos. Yo sé que esto que digo es feo y fuerte, pero así es. Y por eso, hermanos míos, dice que es una herencia despreciable. Y todos, escúcheme esto que le voy a decir, todos los que somos gentiles venimos de una herencia despreciable. ¿Qué significa ser gentil? No judío. ¿Sí? No tuvimos la ley de Dios, padres que nos enseñaran la ley de Dios, sino que anduvimos desde el principio, desde que estaban los indígenas, ¿no? Adoraban al sol,
adoran nuestra cultura, depende del país donde usted sea, ellos adoraban al sol, adoraban a tantas cosas. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ha sido una herencia despreciable que estamos cargando. Y a veces, cuando no nos deshacemos de esa herencia, esa idolatría, lo que dice en Romanos, en esa, sobre la idolatría, es que eso automáticamente empieza a traer una maldición de pecado sexual en las vidas y de brujería, de hechicería, de ocultismo. Y entonces de ahí ya empezamos a correr a otras cosas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted hoy en este día? De que el Señor nos ha traído en este día para darnos una verdad general, pero para que usted empiece a notar esos patrones en su vida que son como una tendencia para usted y usted no sabe por qué se comporta así. Sí, para usted ya es normal, como hay personas que una pastora contaba, creo que esto ya lo he contado anteriormente, que dice que ella había un espíritu de muerte que la perseguía para todo lado, o sea, donde iba ya se accidentaba en el carro, se caía, se le rompía un pie, por todo lado la perseguía, ¿verdad? Y entonces dice, ella ya era una pastora, hermanos, ya era una pastora que amaba a Dios y todo, pero dice que cuando iba en el carro, en el freeway, dice que había una voz que le decía, tíratela al otro carro, estréllate y mátate. Tenía pensamientos así. Y entonces ella decía que era una opresión, que ella ya no podía con eso. Y entonces ella cuenta que dice que dijo, no, yo ya no puedo más con eso porque cada vez se agudizaba más. Si ella iba, digamos, a subir a las escaleras, le decía, tírate de la escalera y mátate, cosas así. Entonces dice que ella empezó, hermanos, a orar y ayunar, empezó a orar y ayunar, y entonces en uno de tanto que empezó a orar y ayunar para liberarse, dice que tuvo una visión, y dice que vio los pies de varias personas en su familia, y que vio que había un río con aguas llenas de sangre. Dice que eso fue todo lo que vio. Bueno, así pasó la cosa, luego su abuelita fue a visitarla, ella fue a visitar a su abuelita, y entonces le preguntó, y le dijo, abuelita, fíjese que yo tuve una visión, le dijo a la abuelita, de unos pies de unas mujeres con sangre en un como un lago, un río, un agua. Dice que la abuelita empezó a llorar y que ella dijo, ¿qué está pasando? Entonces ella le dijo, mija, es que en ese río es que todas las muchachas del pueblo íbamos a abortar. Y dice, nos bebíamos algo y abortábamos. Y ahí abortó tu tía, ahí abortó tu mamá, ahí aborté yo. Eso lo hacíamos todos en el pueblo. Y entonces ella entendió, hermanos, siento a Dios. Ella entendió que ella la estaba persiguiendo eso, aunque ella nunca había abortado, pero era un secreto que nadie sabía porque es algo muy vergonzoso, la gente no lo quería decir, era un secreto, pero ella la estaba persiguiendo eso. Esa muerte de esos niños trajo una maldición de muerte sobre su vida. ¿Para qué le estoy diciendo esto a usted? Porque hay cosas que hicieron nuestros antepasados que nosotros no sabemos, hermanos. Hay cosas que sí sabemos, pero hay otras que no sabemos, ¿verdad? Entonces, no sabemos si en nuestros antepasados hubo gente que hizo cosas en contra, y esto una vez, hermanos, yo en lo personal, yo lloraba, como no se imagina, yo en el piso lloraba, y eso fue algo que me reveló Dios, eso fue algo que me reveló Dios a mí, que en mi cadena generacional hubo una persona, no sé quién, pero esto me lo reveló Dios a mí en lo personal, que perseguía a los cristianos, a los predicadores. Y entonces, ustedes se acuerdan de Pablo cuando Jesús le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, cuando alguien persigue a un cristiano, maldice a un cristiano, no está haciendo a la persona, lo está haciendo contra Jesús. Y entonces el Señor me reveló esto, hermanos, y a mí me cayó una convicción de pecado que yo empecé como Daniel. ¿Usted se acuerda de Daniel? Daniel era una persona justa. Nadie le encontró nada a Daniel y Daniel empezó a pedir perdón por sus generaciones. ¿Usted se acuerda de eso? Dijo, yo sé que todo este juicio nos ha sobrevenido porque nosotros hemos traído idolatría, hemos hecho las cosas malas, aunque Daniel no, ¿verdad? Yo no soy como Daniel, yo sí tenía muchos pecados que pedir perdón, pero a lo que traigo es que a veces uno no sabe, pero el Espíritu te lo revela. Y ese día
que el Espíritu me reveló eso, hermanos, a mí me cayó una convicción de pecado, yo empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Dije, Señor, perdona mis generaciones. Y hermanos, y me cayó una convicción de la misericordia de Dios, porque le decía, Señor, yo no merezco tener un micrófono y predicar tu palabra cuando vengo de generaciones de maldad. Y así están ustedes, hermanos. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos quiere sacar, nos ha sacado con su mano santa de generaciones de maldad para que tengamos una nueva historia, para que hagamos algo nuevo con los que vienen adelante y ellos puedan decir, en mi familia corrían muchas cosas horribles, pero el Señor levantó a alguien en mi familia que hizo una historia nueva. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la historia del papá de los de Miel San Marcos? ¿No? Si nunca lo ha hecho, búsquela. Testimonio del papá de los de Miel San Marcos. Oye, ese es un ejemplo de eso, de cómo ese señor venía de hoy. No, es que su testimonio, hermano, nos quedamos llorando si se lo cuento, de lo peor, hasta incluso él andaba como un desechable en la calle. Y un día un hombre que estaba predicando en un parque, por eso es bueno predicar el evangelio, les predica de Cristo y él dice, yo me entrego a Cristo, y el Señor le dio la promesa que él cambiaría sus generaciones. Y ese señor fue fiel a Dios y todo, y tal vez no hizo nada de impacto, pero sus hijos, hermanos, el Señor los levantó en un ministerio tremendo. Ellos son uno de los más conocidos en este tiempo en habla hispana, de adoradores del Señor. Y luego ahora, no sé si usted ha visto que ahora están sus hijos, los hijos de él, ahora ellos son la generación que están ministrando a los adolescentes de este tiempo. Entonces, ellos mismos cuentan que, no, pues que ellos agradecen a su papá porque dice que a ellos las bendiciones los han perseguido. Y siempre ellos cuentan, yo fui al concierto y ahí fue que supe el testimonio, porque él contó de un hombre, dice, había un hombre y contó todo el testimonio y al final dice, ese hombre era mi papá. Y eso uno se quedaba impactado porque uno nunca pensaría que ellos vienen de eso. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir hoy, hermanos? De que Dios ha hecho cosas muy grandes por nosotros. Y una de las cosas más grandes es que Él quiere que nos despojemos de esa herencia de maldad. Hay una herencia de perversión sexual en nuestro pueblo hispano, hermanos, tan grande, niñas, jóvenes siendo abusadas desde que son niñas, pero es un secreto a voces. Y aquí estamos hablando en confianza, nadie lo habla, pero es muchas las niñas que son molestadas, tocadas, abusadas sexualmente en nuestro pueblo hispano desde que son chiquitas. Y esos niños los han sexualizado y venimos de una cultura totalmente sexualizada donde nos enseñan que nuestros cuerpos son como una mercancía o son un instrumento para nosotros adquirir la aprobación o la atención de la gente. Y cargamos con eso en generación, y entonces espíritus de fornicación, de pecado sexual, de lascivia, de lujuria, están sobre nuestras generaciones, hermanos, pero tenemos que levantarnos a romper eso. No es normal. El diablo quiere que lo veamos como normal. Eso es normal. Es normal que la niñita de 8, 9 años esté viendo pornografía o tenga su noviecito y se ande besuqueando en la oscuridad. No es normal. Lo que pasa es que nosotros ya hemos normalizado esas cosas, pero el Señor, que ha hecho algo, nos ha levantado en Cristo para que nosotros rompamos con eso y tengamos una vida nueva. Y esa vida nueva, hermanos, va a traer bendición a los que vienen después de nosotros. Entonces vamos a ponernos de pie, del aplauso al Señor. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a orar. Y vamos a renunciar y a romper toda esa herencia de maldición que el Señor le diga en el momento, porque quiero decirle algo, que en lo personal nunca todo es ya de la noche a la mañana, ¿verdad? Como quisiéramos. Él me ha ido liberando en porciones. Entonces hay cosas, usted no se preocupe por lo que usted el Señor no le revela ahorita, no se preocupe, pero hay cosas que usted, yo sé que ya el Espíritu le ha tirado, ¿verdad? Al corazón. Ah, sí, esta cosa, esta situación, esta otra. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es que con lo que Dios ya le dio, usted ahí empiece a renunciar, a pedir. Primero vamos a pedir perdón por nuestras generaciones,
pedir perdón, a renunciar y a decir que eso en el nombre de Jesús se rompe de nosotros. Y como le digo, esa es una verdad general. Con el tiempo usted va a ir haciéndolo más y más a medida que el Señor le va a ir revelando cosas. El Señor le va a traer visiones a su mente, el Señor le va a traer recuerdos a su corazón, el Señor le va a traer, a veces a mí me pasa que yo estoy orando así con palabras, por eso es bueno abrir la boca, porque el Señor prometió que cuando uno abre la boca y ora, Él va a llenar nuestra boca. Y a mí me ha pasado mucho que cuando yo estoy orando, Señor, perdona lo que hicieron mi generación, y ahí me empieza, mis palabras, hermanos, empiezan a dirigirse a un lugar, y yo ahí le sigo, no sé ni lo que, pero le sigo, y sé que es el Espíritu. Amén. Entonces vamos a hacerle así. Entonces, acuérdese, lo que el Señor le traiga, vamos a pedir perdón por eso que hicieron nuestras generaciones, luego renunciar y luego romper en el nombre de Jesús. Amén. Todos